Origen y estructura que constituyen el sistema educativo mexicano. Quien tiene la oportunidad de aprender es privilegiado, pero quien tiene la oportunidad de educar consigue lo extraordinario, transmitir lo que se aprende, dándole el toque personal, la firma, la esencia de uno mismo, aportar nuestra filosofía de la enseñanza. El sistema educativo mexicano surge en 1857 y el manejo de la educación es responsabilidad de cada estado, haciendo énfasis en la Constitución política. Los diputados que la redactaron y votaron fueron los liberales, la cual fue jurada el 5 de febrero de 1857. En ella se logró establecer la federación como forma de gobierno y se vino a aceptar sin limitación la tolerancia de cultos, suprimiendo la religión del Estado. Tocando los derechos del hombre, reconoció la libertad de pensar y escribir, la libertad de trabajo y enseñanza. Más tarde, en 1867, se elaboró la Ley Orgánica de la Instrucción Pública. En 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 3 establecía la libertad de cátedra. El artículo 3 de la Constitución estipula que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que la Federación, los estados y los municipios le impartirán en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachiller. En la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal se establece la enseñanza y se declara gratuita y obligatoria la educación elemental. La misma ley organiza las bases de educación secundaria. Aquí se funda la Escuela para Señoritas, la Escuela Nacional Preparatoria y se reglamenta la enseñanza superior. Este sistema educativo mexicano es producto de la confluencia de dos corrientes de pensamiento, el liberalismo mexicano, que se reafirma con la guerra y las leyes de reforma de 1859 y 1861, y la Revolución Mexicana de 1917. El 13 de diciembre de 1934, el artículo 3 constitucional se reformó por primera vez y en los años 40 se implementaron los libros de texto gratuitos. Un sistema educativo comprende todo lo que implica educar a los estudiantes de escuelas públicas en los planos de estado, provincia, distrito, municipio o comunidad. El sistema educativo generalmente se refiere a la educación pública y privada desde la primera infancia hasta los programas de escuela secundaria. El sistema educativo mexicano es el conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnologías destinadas a ofrecer servicios educativos a la población mexicana. No se trata de un sistema estático, sino de uno en constante transformación. En el año de 1921 se establece la Secretaría de Educación Pública y el presidente Álvaro Obregón nombra a José Vasconcelos Calderón como su primer titular. El sistema educativo está compuesto por los tipos básico, medio superior y superior, en las modalidades escolar, no escolarizada y mixta. La educación de tipo básico está compuesta por los niveles preescolar, primaria y secundaria. El nivel básico está conformado por la educación preescolar, es obligatoria y atiende a niños de 4 y 5 años de edad. Se imparte generalmente en 3 grados. El primero y el segundo grados atienden a niños de 3 y 4 años, el tercer grado a los 5 años. La educación preescolar debe ofrecer a los niños la oportunidad de desarrollar su creatividad, de afianzar su seguridad afectiva y la confianza de sus capacidades, estimular su curiosidad y efectuar el trabajo en grupo con propósitos deliberados. Asimismo, debe aprovechar el interés de los niños en la exploración de la palabra escrita y en actividades que fomenten el razonamiento matemático. La educación primaria es obligatoria y se imparte a niños entre 6 y hasta 14 años de edad. La duración de los estudios es de 6 años, dividida en 6 grados. La primaria se ofrece en 3 servicios: general, indígena y cursos comunitarios, en cualquiera de sus modalidades. La educación primaria es previa e indispensable para cursar la educación secundaria. La escuela primaria debe asegurar en primer lugar el dominio de la lectura y la escritura, la formación matemática elemental y la destreza de la selección y el uso de la información. En la medida en que se cumplan con eficacia estas tareas, será posible atender otras funciones para garantizar que todos los estudiantes de educación primaria en México tengan acceso a los contenidos educativos establecidos por la autoridad competente. Existen libros de texto gratuitos para las diversas materias de todos los grados. La educación secundaria es obligatoria desde 1993 y se imparte en los siguientes servicios:
general, para trabajadores, de secundaria, técnica y para adultos. La secundaria se proporciona en 3 años a quien hayan concluido la educación primaria. Generalmente está dirigida a la población de 12 a 16 años de edad. Las personas mayores de 16 años pueden estudiar en la secundaria para trabajadores o en la modalidad para adultos. Este nivel es propedéutico, es decir, necesario para iniciar estudios medios profesionales o medios superiores. El propósito esencial del plan de estudios de la secundaria es contribuir a elevar la calidad de la formación de los estudiantes que han terminado la educación primaria mediante el fortalecimiento de los contenidos que responden a las necesidades básicas del aprendizaje de la población jóvenes del país y que solo la escuela puede ofrecer. La educación media superior es aquella que imparte después de la educación secundaria. Está conformada por 3 subsistemas. El sistema bachillerato general, que además incluye las modalidades de preparatoria abierta y educación media superior a distancia. El bachillerato tecnológico, modalidad de carácter bivalente que ofrece la carrera de técnico profesional, a la vez que prepara a las personas para la continuación de estudios de tipo superior, y la educación profesional técnica, que forma profesionales calificados en diversas especialidades. Cada una de ellas se configura de manera diferente en cuanto a los objetivos que persigue, la organización escolar, el currículo y la preparación general del estudiante. Para ingresar a la educación media superior es indispensable contar con el certificado de secundaria. Además, la mayoría de las escuelas privadas y públicas exigen la presentación de un examen de admisión. La mayor parte de escuelas sigue un plan de estudios de 3 años de duración, pero otras siguen uno de 2 años. El principal objetivo del bachillerato general es preparar a los estudiantes para continuar sus estudios superiores. En esta modalidad se ofrece una educación de carácter formativo e integral en la que se le brinda al educado una preparación básica general, que comprende conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, conjuntamente con algunas metodologías de investigación y de dominio del lenguaje. Las funciones primordiales de la educación superior se refieren a la formación de las personas en los distintos campos de la ciencia, la tecnología, la docencia, la investigación, también a la extensión de los beneficios de la educación y la cultura al conjunto de la sociedad con el propósito de impulsar el progreso integral de la nación. En México, la nación superior está conformada por 4 tipos de instituciones: universidades, institutos tecnológicos, escuelas normales y universidades tecnológicas. Comprende los niveles de técnico superior, universitario o profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Por su régimen jurídico, las instituciones de educación superior pueden constituirse en universidades públicas autónomas, universidades públicas estatales, universidades dependientes del Estado, instituciones privadas sin reconocimiento de estudios e instituciones privadas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. La educación en México ha sido hasta hoy un motor del país hacia el desarrollo social, cultural, económico y productivo. Históricamente, la educación ha sido considerada por diversos actores sociales, profesores, especialistas, estudiantes, autoridades educativas y organizaciones, como la punta de lanza del desarrollo del país. En cuanto a la perspectiva sistemática, ha sido utilizada como un recurso metodológico para caracterizar al sector educativo como tal y a la Secretaría de Educación Pública como su elemento regulador o normativo. La interpretación y sentido que se ha dado a la noción de sistema educativo nacional se fundamenta en su concepción. Falta mucho por poner en claro que entre el dicho y el hecho hay un gran abismo. Las políticas educativas están ahí. Sin embargo, la realidad del sistema educativo nacional requiere más que simples y llanos acuerdos, proyectos educativos, fuerzas impulsoras o programas de apoyo. Nuestro país requiere que la sociedad sea realmente incluyente en la toma de decisiones en cuanto a materia educativa se refiera. Quien esto escribe,
¿Cree que firmemente que de ser posibles todas esas acciones, entonces sí tendremos el cambio que México necesita y así solo tendremos educación de calidad?